Realmente estamos muy contentos porque de la cantidad de alumnos que se han inscrito, tenemos un altísimo nivel de colegas que han continuado, que han sostenido estas clases a lo largo de de este primer semestre. Han completado la inscripción y que ya está toda la cuestión en marcha, así que para nosotros estamos muy satisfechos con el rendimiento. Vamos a ver ahora, ha llegado una buena cantidad de exámenes, hasta ahora creo que alrededor del 70%, 75% hasta ayer había enviado los exámenes. En estas vacaciones los vamos a corregir y a la vuelta les vamos a entregar el resultado. La clase de hoy tenemos también la suerte y yo diría la alegría de de que esta última clase de esta primera parte del primer año esté a cargo de dos colegas que han sido dos destacados primeros alumnos egresados de esta carrera y luego tienen una trayectoria, se han incorporado como docentes a nuestra carrera ya esta sería la tercera corte en la cual son docentes con designación por parte del Consejo Directivo. Estela Gutiérrez, que es médica del trabajo y tiene también la especialidad, entre tantas especialidades que tiene a pesar de su juventud, es oncóloga y creo, Estela, que también terminaste medicina legal, ¿no? Eh, y es junto con Marcelo Marcucci, que también es médico del trabajo y legista. Ambos están impulsando y son cofundadores de la nueva asociación de médicos del trabajo y de trabajadores de la salud ocupacional del área del Gran Rosario, el sur de la provincia de Santa Fe. Han encarado realmente esta tarea muy importante porque había quedado un vacío muy grande, por lo menos en nuestra región, en cuanto a la existencia de lo que fue la Sociedad Científica de Medicina del Trabajo, que se fundó allá por los años 50 y estaba dentro de lo que era el círculo médico, tenía representación en el colegio médico y en el tribunal evaluador de la especialidad en el colegio médico. Quedó un vacío prácticamente desde el principio, de los principios de los 2000, desapareció junto con el debilitamiento progresivo que la Federación Argentina de Medicina del Trabajo fue sufriendo. Por eso creo que la labor de Estela Gutiérrez y de Marcelo Marcucci es sumamente importante porque es una asociación que tiene dos fines muy importantes. Uno, la finalidad científica, de poder, una vez que la gente egresa, mantener actualizado el conocimiento, promover eventos, congresos, seminarios y demás. Vamos conjuntamente a desarrollar una tarea en esta segunda mitad del año para que a quienes no han terminado las tesis facilitarles que presenten los trabajos finales de todas las promociones eh, anteriores y también tiene una finalidad gremial en cuanto a defender y jerarquizar frente a los empleadores, ya sean privados o estatales, defender que tengamos condiciones de trabajo y una renta digna y de acuerdo a la importancia que tiene nuestra especialidad. Por eso quiero destacar la labor que tanto docente como
en la constitución de esta asociación que están desarrollando. Vamos a terminar igual que como la clase del día de ayer, mostrando de qué manera toda esta parte teórica que hemos desarrollado en las primeras materias se lleva a la práctica, cómo son los instrumentos, cómo es la práctica concreta, digamos, en dos ámbitos distintos en los cuales se están moviendo nuestros egresados y nuestros docentes. La finalidad era justamente mostrarles de que tenemos una coherencia en cuanto a teoría y práctica en esta carrera y llevarles un poco también de tranquilidad en cuanto a estos aspectos más prácticos del ejercicio de la medicina del trabajo. Bueno, adelante, las dejo con Estela y con Marcelo con la clase que han preparado. Adelante, Estela. No sé, Está en silencio. no, no se te escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Sí. ahí se escucha, dale. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, Estela. ¿No? ¿Vos me escuchás? Sí, 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 dale, dale. Ah, listo, listo. Pensé que no me escuchaban más. Sí, están escuchando todos, dale. Antes que nada decía que te agradecíamos de parte de la asociación por los aportes que nos diste para poder formar esta asociación, ya que cuando quisimos reactivar la Sociedad de Medicina del Trabajo, nos pusieron algunas trabas del trabajo y profesionales de salud ocupacional del Gran Rosario, y ahora vamos a charlar un poco en esta clase con Marcelo Marcucci conjuntamente, qué es lo que hacemos diariamente en o como médicos laborales. Esperen que ahí les comparto. ¿Ahí todos ven? Sí, se ve bien. Sí, se ve perfecto, Estela. Excelente. Entonces, cuando comenzamos el posgrado generalmente de medicina del trabajo, muchos ya estábamos trabajando como médicos laborales o desempeñando alguna tarea como médico laboral, y nos entraban muchas dudas, ¿no? Si era solamente eso o había un detrás de la especialidad de medicina del trabajo. Esta es nuestra especialidad. Y que cuando nos menosprecian la especialidad, porque van a escuchar en más de una ocasión que dicen, sos solo médico del trabajo, tenemos que defender la labor que hacemos diariamente. ¿Y por qué es esto? Esto se vio reflejado en la pandemia, donde resurgimos los médicos laborales, que estuvimos ahí al pie del cañón, ya sea en las plantas para no parar la producción, o desde la RT, en el caso de Marcelo, estuvo con todos los casos COVID en seguimiento, secuelares, etcétera, que nos trajo un trabajo y una dimensión a nivel empresarial que nos dio cierto prestigio. Entonces, tenemos que seguir trabajando en dicho prestigio de nuestra especialidad. Como les decía, la medicina del trabajo abarca diferentes áreas y trabajamos conjuntamente no solo en clínicas para prevenir y promover la salud, ya sea asistencial o mediante pericias, cuestiones preventivas, etcétera, sino que también vamos a tener que hacer estudios en los diferentes ámbitos donde trabajemos. ¿Con quiénes trabajamos o con quiénes interaccionamos? Les dije, médicos de diferentes especialidades, pero a su vez trabajamos con recursos humanos, con seguridad e higiene, con ingeniería industrial, con medio ambiente y calidad,
con los ergónomos, con derecho laboral, otras profesiones de sanidad, terapia ocupacional, kinesiología, visionistas, etcétera, profesores de educación física, brigadistas, delegados y representantes gremiales, gerentes, dueños de las empresas, ART y SRT, entre otros colaboradores, trabajadores, como los quieran llamar, con los que vamos a interactuar diariamente. ¿Dónde vamos a ir a trabajar? Otra duda que nos surge cuando comenzamos a hacer la especialidad de medicina del trabajo. Bueno, pueden trabajar independientemente, asesorando empresas, poniéndose su propia empresa de medicina laboral, realizando informes en servicio médico municipal, provincial, nacional, de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, hospitales, SRT, ANSES, son algunas de las que les nombramos acá. En el ámbito privado, empresas nacionales, internacionales o multinacionales, ejemplo, diferentes rubros alimenticios, petroquímicas, líneas aéreas, o sea, tienen una variedad de bolsa laboral para que ustedes luego se desempeñen laboralmente. Con respecto a la anterior, decíamos que nuestro trabajo puede ser externo, fuera de una planta, interno, dentro de una planta industrial, ART, que también sería externo, pero que se relaciona con la planta industrial, SRT, que se va a relacionar no solamente con la RT, sino con la planta industrial, o bien en la justicia. ¿Cuáles son algunas de las funciones que tenemos como médicos del trabajo? Una, control de ausentismo. Esa la conocen todos. Puede ser un control de ausentismo a domicilio o un control de ausentismo en consultorio. Esto nos va a dar diferentes estadísticas y auditorías a realizar. Yo les voy preguntando, ustedes si quieren me lo responden por voz o me lo escriben en el chat. El control a domicilio que conocen generalmente. ¿Ustedes van al domicilio y revisan al paciente o generalmente ese paciente no se revisa? Espero sus respuestas ahí. Generalmente se revisa el paciente. Estela. Eso, Gonzalo, sería un buen ejercicio profesional. En general, y por estadísticas que hemos visto, el paciente no lo revisan. Entonces, solamente, y se toma justamente, y por eso también se desprestigia después lo que es ser médico laboral o hacer laboral, con la, te vendo, es una guardia fácil, o es un trabajo fácil, porque van y toman el certificado. O van, ven que la persona está, que les abrió la puerta y justifican el día sin revisar al paciente. Lo ideal es lo que dijo Gonzalo, que es ir y revisar y evaluar el paciente. Y en base a la evaluación, consultar cuál es su puesto laboral, qué es lo que hace esa persona dentro de una empresa y cuántos días le dieron de reposo, qué estudios tiene para ese reposo, y todo eso, si justifica ese ausentismo, proveérselo a la empresa, hacen un escrito cortito de lo que vieron, lo positivo, si justifican o no ese día o si lo citan a nuevo control. La empresa, muchas veces, si tiene el acceso, les va a mandar un resumen diciendo, yo necesito que este paciente que está faltando hace 45 días por fractura en fémur, corroborar si está en reposo. Y si está una fractura en fémur, va a estar seguramente en la casa o en kinesiología lo sumo. Ahora, si ese paciente tiene un reposo y hace 100 días que me está faltando por lumbalgia y voy al domicilio y no lo encuentro y no tengo estudios positivos y no está operado, ahí se lo va a citar a control en consultorio de planta y se va a hacer otro tipo de seguimiento. Puede haber una enfermedad inculpable como puede haber una enfermedad profesional que luego la vamos a charlar con Marcelo, porque son diferentes tratamientos, diferentes seguimientos. Cuando hacemos control de ausentismo en consultorio, el control de ausentismo en consultorio generalmente lo hace el médico que está en la guardia. Entonces es el que va recibiendo los certificados y va conociendo a ese paciente. Cuando ese paciente le genera una alerta o una duda, va a un superior, si es que lo tiene, y consulta sobre ese ausentismo particular. Pero les va a suceder que muchas veces van a estar trabajando para empresas muy chiquititas, donde la misma empresa les dice que justifiquen todo y ustedes solamente van a ser tomadores de certificados sin poder sugerir o hacer nada, que no está bien, porque en verdad como médicos
tenemos la obligación de sugerir sobre la patología de los pacientes y certificados que recibimos. Cuando se hace un seguimiento y vemos que el paciente sobrepasó una cantidad de días X, se puede hacer un comité de ausentismo. En ese comité de ausentismo se charla con la persona sobre qué patologías. A veces no es la patología la que hace que se ausente la persona, es un conflicto que tiene con los líderes, supervisores, o no le gusta el puesto laboral. Hay muchos conflictos detrás que pueden hacer que esa persona se ausente. También las estadísticas nos las van a pedir en la empresa misma. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren tener son bajos índices de ausentismo. A veces los podemos contener y en otras ocasiones no se puede contener, va a depender de cada rubro. Y las auditorías no van a ser solamente de la empresa, sino también de la ART, que nos va a ir controlando, aparte de la ausencia por causas inculpables, ellos nos controlan a nosotros en sí lo que es siniestralidad y los días caídos. Otra cosa que podemos hacer trabajando externamente de la empresa son exámenes de ingreso, exámenes periódicos, posausencia prolongada y de egreso. ¿Qué sucede? Hay empresas que dentro de planta, y se los doy, o sea, yo trabajaba en Ternium, nosotros ahí en Ternium teníamos dentro de planta un servicio médico donde hacíamos los exámenes de ingreso y periódicos ahí. ¿Pero por qué? Porque teníamos una estructura, laboratorio, rayos, ahí mismo teníamos el enfermero que hacía todos los controles vitales, entonces teníamos una chica que hacía la parte neurológica, encefalogramas, electrocardiogramas. Cuando no hay esa estructura en la empresa, contratan una terciarizada. Esa terciarizada puede ser contratada por la empresa o bien que se las provea la ART. Y van a hacer un examen, si es periódico, el básico de ley, y si tiene alguna exposición particular, van a pedir otro tipo de estudios. Por ejemplo, si están expuestos a alguna sustancia sensibilizante de vías respiratorias superiores, que ahí correspondería la espirometría. ¿Qué es lo que sucede con los exámenes de ingreso? ¿Alguno fue a hacer exámenes de ingreso o exámenes periódicos en sus lugares de trabajo o hace generalmente? Yo hago. Yo también me gustaría. Bien, ¿y revisan o no revisan los pacientes? ¿Les pagan por tanto o les pagan por hora? Por tanto, me refiero a la cantidad que proveen de exámenes. A mí me pagan por hora, pero ponen una cantidad de gente que es, nada, muy grande. Y sí, se trata de revisar lo más Imposible de posible. revisar en la hora porque te Te van digo a la verdad, poner. por ejemplo, la ocultación pulmonar, salvo que me diga que tenga alguna patología o que es tabaquista de jerarquía, me la salteo, No la haces. claro. Varices, ¿Cómo? varices. Sí, varices sí. Bien, hernias, También. bien. Generalmente, los que hemos trabajado en esto, muchas veces nos pagan por la cantidad que realizamos de exámenes. O, como dice Mercedes, te ponen 10 pacientes en una hora y sabemos que 10 pacientes en una hora correctamente no los revisamos ni podemos corroborar lo que dicen y declaran en el examen. Se les da una declaración jurada y generalmente te ponen todo que no, 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 no. Cuando usted le dice, señor, usted fue operado por alguna patología en particular, no. Señor, desvístase. Le encuentran una cicatriz por una colecistectomía, le encuentran una dura. Entonces, por eso es importante revisar al paciente. Ver cómo deambula, ver cómo ingresa, revisarlo completo, es un documento que después nos va a servir si esa persona a lo largo de su trayectoria laboral reclama algo con lo que haya ingresado. A su vez, el examen físico va a ir con estudios complementarios. Una vez que está el examen físico, los estudios complementarios, hay otro médico que visa esos exámenes y pone una aptitud. Pone si está apto o no está apto, de acuerdo al puesto laboral que propuso la empresa. ¿Qué puede suceder? Que te pongan no apto por una glucemia alterada. ¿Ustedes dejarían sin trabajo a alguien por una glucemia alterada? No.
¿Por qué? ¿Qué le pedirías, Mercedes? Y primero le pediría alguna interconsulta con algún médico clínico para ver si tiene enfermedad, o sea, si tiene efectivamente, no sé, alguna enfermedad de insulinoresistencia o diabetes, o fue una glicemia alterada, por ejemplo, porque no había hecho un ayuno. Y una vez que esté, si es que tiene alguna enfermedad, una vez que esté Excelente. controlada. Ahora, si va para un puesto de oficial me refiero a un albañil, y tiene patología en columna lumbar, tiene la columna destruida, ¿lo dejas afuera de ese puesto? ¿O le das el apto? ¿O le dan un apto con preexistencias? ¿O sugieren otro puesto? No, se le daría en otro puesto. Le daría en otro puesto yo. Podés sugerir el apto con preexistencias para otro puesto y con denuncia de esa preexistencia. ¿Sí? Hay algunas empresas que tienen políticas de droga cero, que le hacen un examen de drogas al ingreso y si este es positivo automáticamente va a quedar afuera. Todas las empresas tienen sus procedimientos y de acuerdo a ese procedimiento es en base al que nos basamos. Pero es más o menos a eso lo que vamos. O sea, el paciente hay que revisarlo sí o sí, si no lo revisa el primero, lo va a tener que revisar el médico de planta cuando ingrese para ver si corrobora lo que está escrito ahí, que generalmente tampoco se hace, porque cuando te entran, no te entra un trabajador, a veces te entran 100 puntos. Entonces es imposible acaparar todo eso, por eso se paga externamente. Pero después te encontrás con un examen que no te sirve para el seguimiento que precisás. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque yo hablo 2000 por hora, chicos. ¿El post-ausencia prolongada saben cuándo se pide? ¿O si es obligatorio? No. No sé. Dice Jorge que no con la cabecita. No es obligatorio y se piden aquellos, ¿cómo, Mercedes? No, había dicho que no sabía. No es obligatorio y Que se no era piden aquellos que obligatorio. se han ausentado en base a lo que tome la empresa como parámetro por más de 90 días o por más de 120 días. Las aptitudes médicas no las da el que hace el examen de ingreso periódico y post-ausencia prolongada y egreso, que pone, de hecho, apto A, apto B, apto C, muchas veces pone apto A. El apto A es que no tiene nada, ni una carie, no existe. Entonces, el médico de planta tiene que volver a avisar ese examen que se realizó y sobre lo que ve definir si es un apto o un no apto. Un apto con preexistencias denunciables o no denunciables, y así en base a eso se dan las sugerencias acordes. Como decía Mercedes, si la persona tiene una glucemia alterada, y bueno, ¿qué le tengo que pedir? Un nuevo laboratorio con hemoglobina glicosilada, interconsulta con clínico o con endocrinología. Y va dependiendo de cada caso particular qué es lo que vamos a ir solicitando. Otra de las funciones de los médicos laborales es diseñar los servicios médicos de planta. ¿En base a qué vamos a diseñar esto? En base a la cantidad de trabajadores que tengamos. Hay servicios médicos que solamente se manejan con un enfermero en planta 2 horas por día, hay otros que tienen un médico 2 horas semanalmente, hay otros que está el médico 4 horas diariamente todos los días, y así sucesivamente van aumentando las horas. En mi caso particular, somos un médico de refuerzo que está hasta las 10 de la mañana junto con el médico de guardia, yo que hago salud ocupacional y el director médico. Antes éramos un grupo más grande, hubo reducción, quedamos esos. Hay otros servicios médicos que son un montón. Les puedo decir que llegan a ser hasta 15 médicos en planta donde trabajan todos conjuntamente en diferentes áreas. A esos le suman terapia ocupacional, kinesiología, traumatólogos y todo lo que ustedes puedan incorporar para prevenir y promocionar lo que es salud ocupacional. Siempre hay que atraerlo hacia la planta. También tenemos, bueno, la confección de los legajos, las historias clínicas. Recordar que la historia clínica laboral es un documento legal como cualquier historia clínica.
hay que firmarla, hay que sellarla, si hay una auditoría o un juicio nos piden esa historia clínica laboral. Hay que fijar los antecedentes de la persona en la historia clínica laboral, que es lo que nos va a ayudar a estudiar a cada trabajador. Atención de agudos y crónicos. Agudo es lo que sientan en el momento, el accidente que tengan en el día o días previos. Crónicos, aquellos que tienen patologías psiquiátricas, psicológicas, o aquellos que tengan patologías de adicciones. Ese seguimiento también lo hacemos nosotros, debe otorgar un tratamiento a esas adicciones, pero como les decía, hay empresas que tienen política de droga cero y ante una positividad, ya sea de alcohol o de droga, lo desvinculan con causa. Diferentes tipos de registros. Estos registros, si tienen enfermero, los hace el enfermero, pero la campaña la arma el médico. Detección de hipertensión, detección de diabetes, campañas de vacunación, controles diarios, ¿sí? Para trabajo en altura, espacios confinados. Tenemos que conocer los diferentes puestos. No es lo mismo yo que trabajo en tierra, digamos, que el que trabaja con personal de aviación, los que trabajan con personales que trabajan bajo agua, los buzos. Todos tienen diferentes patologías. Entonces es importante que conozcamos eso, y no solamente el médico laboral. El médico que atiende en una guardia también tendría que preguntar ante cierta sintomatología a dónde trabaja la persona. Una persona que viene con tos de 2 meses o más de evolución, con pérdida de peso, no podemos dejar de preguntar a dónde trabaja, porque hay mucha patología oncológica que no está reconocida por ley, pero que sabemos que existe y hay subregistros, porque no se pregunta. Entonces, aprendamos a preguntar. Si la persona te dice, yo soy azafata, me duele el oído, estoy con congestión nasal, hay que bajarlo del vuelo porque corre en riesgo de barotrauma. Entonces, es importante que cada trabajo que nosotros agarremos, conozcamos cuáles son las patologías más frecuentes de esos ámbitos donde vamos a desempeñar nuestra tarea. Eso sería el trabajo del campo. Participar en diferentes comités, hay muchísima cantidad de comités, sobre todo en las empresas grandes. El comité mixto se hace con las gerencias más importantes, y el sindicato y el servicio médico. Los comités de siniestralidad es donde te van a mostrar la cantidad de accidentes que tuviste durante el último mes, y después te van a decir el último año, y si crecieron o no crecieron, qué es lo que hiciste o no hiciste con seguridad y higiene para prevenir esos accidentes, con ingeniería. Las siniestralidades también en otras sucursales, muchas plantas que son gigantes, no es la única sucursal que tienen en Rosario, por ejemplo, sino que tienen distribuidas a lo largo del país o en otros países. Entonces se juntan los diferentes servicios médicos para hacer este tipo de comité y cruzar los datos y ver qué mejoras tienen que hacer. Otra tarea nuestra son las denuncias por ART, y que ahora Marcelo se las va a explicar bien, porque siempre tenemos problemas con las denuncias por ART. Por ART podemos denunciar 3 cosas nada más: enfermedad profesional, accidente en planta o accidente in itinere. Ahora vamos a describir qué es. El seguimiento de las prestaciones por ART y la evolución de ese paciente lo hacemos nosotros desde el servicio médico. Las capacitaciones conjuntas se pueden dar con la ART nos brinda ciertos prestadores para que vayan a nuestros lugares de trabajo y capaciten a la gente. Podemos hacer reingresos a la ART. Ahora, cuando veamos todas las definiciones, vamos a ver por qué son los reingresos, pero algunas de las cuestiones son el rechazo total, que haya discrepancia con el alta, que veamos que faltan prestaciones y esa persona no puede volver a su puesto laboral. Si todo esto sale mal, termina en la SRT. O bien, si la lesión que tuvo le generó algún tipo de incapacidad, va a terminar en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Si lo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo más lo de la RT sale mal, va a terminar en vías de judicialización. Y nosotros también estamos implicados, porque cada vez que haya una pericia, una junta médica, el médico de la empresa va a ser notificado en la primera instancia, y tenemos que estar presentes con el legajo del paciente. Por eso es importante que esté todo escrito, asentado, todo archivado lo que presentó la persona. Las capacitaciones de ley,
que por eso es que es importante seguir capacitándose. Y acá. Cuando hablábamos de control de ausentismo, dijimos el examen físico, dijo Gonzalo que es importante, citarlo a control las veces que consideres necesario. Recordemos que como médicos de empresa y sobre todo de empresas privadas, tenemos el derecho, y por la ley de contrato de trabajo, a citar a esa persona las veces que consideremos. Si nosotros decimos, mira, tenés esta patología, yo te voy a ver una vez por mes, listo, definimos una vez por mes. Ahora, si es una persona que tiene una patología que la tengo que ir evaluando cada 24 horas para ver cuándo le doy el alta, lo cito cada 24 horas por más que se enoje. El certificado médico laboral es un lío, y los que trabajan en esto lo saben. Tiene que ser confeccionado primero con letra clara, porque si entre todos los que estamos no lo podemos definir y la persona que tengo enfrente no sabe lo que tiene, estamos en un caos. Muchas veces las personas les va a ir y les va a decir, yo pagué por tantos días de reposo. Y hay médicos que se prestan a hacerle el certificado por tantos días de reposo. Entonces, ojo, eso se deja por escrito, se evalúa al paciente, se revisa al paciente, y si se corrobora que no hay nada que justifique ese reposo, no se lo justifique, se notifica a recursos humanos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el certificado médico laboral, que es un documento, también tachen, no sé, le dieron 72 horas y te transforman los numeritos en 96, o te le dieron 24 y te lo transformen en 72. Y el médico debe de salvar eso. Si fue un error, muchas veces nos confundimos a confeccionarlo. Al confeccionar ese certificado, salvamos. El trabajador te lo lleva sin salvar. Nuestro derecho es, o lo hace nuevamente, lo reviso, y hasta puede caber sanción en las empresas, porque es algo ilegal. El certificado debe decir nombre, apellido de DNI, diagnóstico y la cantidad de días de reposo. Por ley, el certificado tiene una validez de 30 días. Si la persona me lleva 180 días de reposo, yo cada 30 días le voy a exigir que me renueve ese certificado médico. Por más que yo sepa que la persona va a estar afuera 180 días porque tiene una múltiple fractura en tobillo. Ahora bien, sí, la persona se niega, se deja sentado que se niegue y lo citarán mediante telegrama. Eso se encarga recursos humanos. Uno va notificando lo que le sucede con ese paciente. ¿Cómo puede ser que en verdad no se pueda movilizar y no lo vamos a estar citando, sino que un familiar nos va a acercar ese certificado? Y en el medio le vas a mandar control a domicilio para que evalúe un médico realmente si la persona está cumpliendo, o solamente te llama por teléfono, te lo dice y no lo cumple. El certificado médico, otra de las cosas que hacen actualmente los médicos es que lo ven hoy 13 de julio y me certifican a partir del 17 de julio. Entonces te trae la persona hoy fui al médico, agarras el certificado y te encontrás que dice 17 de julio reposo por 48 horas. Se anula. O reposo hasta fin de tratamiento. ¿Cuándo finaliza el tratamiento? Esas son cosas que tienen que tener el alerta, porque hay muchas jugadas entre el ida y vuelta, qué justifico, qué no justifico en lo que es laboral. ¿Y por qué hay que tener en cuenta esto? Porque detrás, en las empresas que trabajamos, tenemos una línea de producción. Entonces, si yo saco todos los empleados y a todos les justifico, yo no tengo gente capacitada para trabajar. Entonces tenemos que ver bien a quién se justifica, a quién no se justifica, la capacidad laborativa, ¿puede o no puede trabajar? ¿Qué trabajo hace? ¿Puede hacer ese trabajo? Le tengo que adecuar las tareas. Esa también es función nuestra. Conocer el puesto de trabajo y adecuar la tarea en base a la limitación que presente. Si viene con una disfonía y es telefonista, obviamente que le voy a dar el reposo porque no le puedo adecuar la tarea, excepto que la ponga solamente a trabajar con papeles. Ahora, si la persona es disfónico y está trabajando en repositor de mercadería, tiene que ingresar a trabajar. A lo sumo le doy primeras 24 horas, pero no las 72-96 que generalmente emitimos por certificado. Comité de ausentismo, ya lo hablamos. Los exámenes médicos, lo que le dije, lo más importante es revisar al paciente, dejar todo por asentado. Hay instituciones que requieren que se deje por asentado, sobre todo lo que es
trabajos riesgosos y que corren riesgo de muerte, porque son muy peligrosos, si tienen tatuajes, si tienen piercing. ¿Por qué es esto? Porque si sucede algo grave, se pueda reconocer el cuerpo a través de esos tatuajes o esos piercing. Eso se hace sobre todo en lo que es aviación. Semen planta, recordemos que tenemos una responsabilidad médico-legal que para interactuar correctamente con el trabajador, lo único que tenemos que generar es una buena relación médico-paciente. Tratar de que el trabajador no se salga de sus cabales ni salirnos nosotros de los nuestros. Ellos tienen derechos y nosotros tenemos también nuestros derechos y estamos avalados por una ley para nuestro ejercicio profesional. ¿Qué sucede? Muchas veces las empresas le hacen estudios y no se los quieren dar al trabajador. Y el trabajador viene y le dice, doctor, yo vengo a buscar la placa que me hizo, no porque es de la empresa. Error. La placa la hizo la empresa, pero el derecho lo tiene el paciente y hay que dársela, sea la placa, la historia clínica completa, lo que soliciten de su legajo médico, hay que proveérselo por ley. Las atenciones, ya les hablé, hacen agudos, hacen crónicos, enfermedades inculpables, todo aquello que no está relacionado con el trabajo. Enfermedad profesional son aquellas que se van a dar por un agente de riesgo en el trabajo. Y dentro de un tiempito, el otro semestre, van a empezar a escuchar, si no es que ya escucharon, estos términos de CIMAT, RAR, ARPL 886, mediciones de partículas, elementos de protección, etc. Con el tiempo, los van a ir incorporando a cada uno de estos conceptos y van a ver para qué es que los utilizamos diariamente los que hacemos las investigaciones de enfermedades profesionales. Certificado lo que ya les dije, la historia clínica tiene que ser clara, con letra legible, no ser tan escuetos, tampoco tan extensos, limitarnos a lo que tiene, por lo que va a consultar ese paciente. ¿Me consulta por el hombro? Bueno, ¿hace cuánto que le duele el hombro? ¿En qué puesto laboral trabaja? ¿Hace cuánto tiempo que trabaja? ¿Qué limitación funcional tiene? Evaluar eso, dejarlo por escrito, qué se le da de tratamiento, qué le indicaron de estudios. Que el otro médico que venga a la próxima guardia o que después nosotros renunciamos, nos vamos y viene otro, comprenda qué seguimiento le hacíamos, porque esa persona seguramente siga trabajando. Prestar suma atención en el relato de los accidentes y los incidentes en planta, el lugar, a qué hora fue, si lo vio alguien, si le avisó a alguien, qué le pasó. Mantener actualizados los datos filiatorios. ¿Y por qué es esto? Porque cuando le mandamos control a domicilio, Recursos Humanos nunca tiene actualizados los datos y nosotros mandamos a cualquier lado el control a domicilio. Entonces el paciente no está, nos cae el informe de que la persona está ausente en domicilio y el paciente se comunica y dice, no, pero yo no vivo ahí hace 3 años. Interrogar los antecedentes laborales es por lo siguiente, es importante que sepamos si esa persona ya tenía exposición a movimientos repetitivos o posturas forzadas del trabajo anterior o de los trabajos anteriores. Vamos a encontrar que muchos de ellos ya son propensos a tener patologías de los presos. Y acá, Marce, te digo las definiciones, ¿o querés seguir vos? Bueno, les digo yo. Accidente, hecho súbito y violento. ¿Sigo? Y te cortan el RT. Bueno, accidente, hecho súbito y violento, inesperado, ¿sí? El trabajador no lo busca, ojo con eso, porque se van a encontrar que a veces sí buscó el accidente, y hoy por hoy hay cámaras en todos lados, hace la investigación, seguridad e higiene, también nos va a llegar alguien de la RT a hacer investigación sobre estos accidentes para ver si corresponden o no. Generan una lesión. A diferencia del incidente, que es parecido a lo anterior, pero no nos va a dar una lesión. Accidente in itinere es en el trayecto del trabajo al domicilio o del domicilio al trabajo, y el robo está comprendido dentro de los accidentes in itineres. Si la persona cambia ese recorrido por cuestiones de estudio, por cuestiones de que se va a trabajar a otro lado, le tiene que informar a Recursos Humanos para cambiar el recorrido durante esos días y que la RT lo cubra. Porque si la RT, vos tenías que ir por calle Necochea derecho hasta
Montevideo, no sé si corren iguales, chicos, igual yo soy un desastre con las calles. Bueno, Necochea y Pellegrini, y te desviaste y te fuiste por Ayacucho, te van a rechazar el siniestro y no hay forma de que retomen el siniestro. Lo rechazan y no te dan más prestaciones. Entonces es importante redactar lo que dice la persona y que haga la denuncia policial que se los va a pedir la RT. Enfermedad profesional es aquella que está ocasionada por la exposición a un agente de riesgo en el tiempo, ya sea movimiento repetitivo o bien pueden ser otro tipo de factores como son las sustancias sensibilizantes, el ruido, pero bueno, básicamente es eso, inculpable lo que no se relaciona con el trabajo. Cuando hablamos del examen físico, que más o menos les decía de los accidentes, ¿cuándo fue? Fecha y hora. ¿Por qué? Porque la persona te puede venir con un hematoma de 10 días de evolución y te das cuenta que no es algo agudo, que no fue ayer. O te puede venir el lunes con que le ocurrió el viernes y te das cuenta que esa escoriación no es del viernes y que fue mucho antes. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe y se ve. ¿Dónde fue? Acá, bueno, yo pongo faena porcina porque trabajo en un frigorífico. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Quién lo vio? Como les decía hoy. ¿Qué se golpeó la persona? ¿Qué sintió? ¿Sí? Si sintió un tirón, si sintió, o sea, se cayó y bueno, por ahí puede estar fracturado, le irá a buscar servicio médico interno, externo, eso se ve de acuerdo a las empresas. ¿Qué le ocasionó describir ese tipo de lesión? ¿Qué lo vio, quién lo vio y a quién le avisó? Bueno, esto es enfermedad profesional. ¿Qué debemos de saber cuando investigamos una enfermedad profesional? Conocer el puesto laboral. Siempre que ingresen a trabajar en una empresa, tómense un tiempo para recorrerla, conocerla. Hay muchos puestos que desconocemos porque hay empresas que son gigantes. Si son chiquititas es mucho más fácil. Ver cómo trabajan en ese lugar, si tienen los elementos de protección personal, si utilizan los elementos de protección personal. Van a ver que a algunos se le dan los elementos, por ejemplo, copas auditivas o tapones auditivos, y no los utilizan, o se ponen debajo de las copas auditivas los auriculares Bluetooth, como nos pasa frecuentemente a nosotros. Entonces se le sobreagrega la exposición al ruido, otro ruido más. Le entregan los guantes y les molesta y no los utilizan, terminan con heridas cortantes, etc. La antigüedad en el puesto, acá si bien estoy hablando de enfermedad profesional, me fui a un accidente con el guante. El trabajador, antigüedad en el puesto, los sectores de trabajo, muchas veces las empresas, si fueron cambiando y van avanzando tecnológicamente, van rotando a las personas de sus puestos. Los trabajos previos, cuándo comenzó con los dolores y la sintomatología. ¿Por qué? Si yo digo, Marce, que tengo un año de antigüedad y de tanto estar con la computadora me duelen las muñecas, ¿vos me lo aceptás? No lo aceptamos, rechazamos. ¿Por qué Inculpable. no me lo aceptarías si yo digo que es por el trabajo y por el movimiento repetitivo con el mouse? No, por el tiempo de exposición al cual está expuesto, al factor de riesgo que generaría esa enfermedad, no es suficiente como para generar la enfermedad profesional. Entonces, en ese caso, la ART va a rechazar el siniestro en este caso. Por eso es importante realizar bien la denuncia, como decía Estelita antes. Una cosa es un accidente de trabajo, una dolencia por un accidente, y otra cosa es una enfermedad profesional. Si nosotros denunciamos una enfermedad profesional, tiene que haber una exposición al factor de riesgo que la genere y tiene que haber un tiempo de exposición suficiente como para que se genere, ¿sí? Entonces eso es sumamente importante denunciar como corresponde, porque muchas veces denuncian enfermedades profesionales como accidentes de trabajo y es ahí donde vamos a tener una diferencia con la ART porque lo va a rechazar. Nosotros vamos a considerar que se genera por la actividad laboral que realiza, pero la ART lo va a rechazar porque se denunció un accidente. El accidente te va a brindar la ART tratamiento por el cuadro agudo, ¿sí? Y va a rechazar todo lo crónico. Es decir, que si vos haces una resonancia o vos denunciás un traumatismo en muñeca, haces una electromiografía y tiene un síndrome del túnel carpiano,
la ART le va a brindar tratamiento por el cuadro agudo, pero va a rechazar el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Entonces eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta y es sumamente importante porque puede generar diferencias y nada, la ART lo va a rechazar por haber hecho mal la denuncia, básicamente. Eso es un dato importante a tener en cuenta. Con respecto a eso, la exposición mínima que tiene que tener la persona a un puesto laboral, al movimiento repetitivo, al agente de riesgo, es de 3 años. Entonces, muchas veces las personas, y por eso les decía, pregunten de dónde vienen, porque por ejemplo, si a mí me vienen de otro frigorífico y tienen 7 años de antigüedad en el otro frigorífico, y al año me quieren denunciar en la empresa actual, la RT no me lo va a tomar. Pero la RT que tenía en el otro trabajo, y por esa exposición laboral sí se la va a tomar, porque es la antigüedad en el otro puesto, no en el actual. Entonces es importante saber eso. A su vez, la RT, cuando denunciamos una enfermedad profesional, nos pide una serie de datos, que es una investigación. Nosotros lo que hacemos es adjuntar el examen de ingreso, el último examen periódico, describir el puesto actual de trabajo, mandar el RAR, ¿sí? El relevamiento de agentes de riesgo, que ellos ya lo tienen, pero nosotros volvemos a poner, ejemplo, 80.004, exposición a movimientos repetitivos y posturas forzadas de miembro superior, o no, exposición al ruido, listo, positivo. La entrega de los elementos de protección personal, la ficha que tiene que estar firmada por el trabajador de que se le entregaron esos elementos de protección, capacitaciones si tenemos, el famoso ARPL 886, que lo hace un ergónomo y son planillas, que luego estudia un ingeniero de la ART para ver si hay o no exposición, viene al puesto laboral, lo acompañamos a evaluar ese puesto laboral y se toman el término del plazo legal, que son los 15 días, para definir si nos aceptan o no esa enfermedad profesional. Entonces es importante tener todo ordenadito, cosa que cuando nos llega denunciar a alguien sea fácil recabar los datos y la persona también se puede autodenunciar. La persona puede decir, a mí me duelen los hombros, ustedes no me mandan, yo me autodenuncio. Y a raíz de esa autodenuncia nosotros mandamos igual la investigación, pero muchas veces surge de que no está expuesta la persona, porque no es que nosotros estamos negando de que vos tenés la patología. Nosotros lo que estudiamos en el terreno es si te da o no ese agente de riesgo para que te denunciemos a la RT y no te salga un rechazo solamente por un mal estudio o por estar asesorado solamente por abogados que te denuncian todo, que ahora lo va a hablar Marcel, los multireclamos. Examen físico, cuando está la persona afuera por enfermedad profesional, siempre evaluar la limitación funcional. Y en los accidentes es lo mismo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Qué puede suceder? Que la persona quede con una limitación funcional que no pueda volver a su puesto laboral, o que veamos que va evolucionando tórpidamente y le digamos a la RT, che, no le das, aparte de kinesiología, unas sesiones de terapia ocupacional, y acceden. O, che, no le podés dar unas sesiones de hidroterapia y te van a decir, y no, nosotros hidroterapia no cubrimos, pero si ven el beneficio, se lo terminan cubriendo, porque lo que se busca es el beneficio para la persona y que recupere al máximo posible. ¿Qué nos puede pasar? Una reubicación que hagamos nosotros internamente o una recalificación que haga la RT. La RT te hace una recalificación. ¿Me preguntó alguien algo? No. La RT te hace la recalificación cuando tu capacidad laboral no vuelve a ser la misma y no puedes hacer la tarea que hacías previamente a ese accidente o enfermedad profesional. Ejemplo, yo trabajo con perchas acá arriba de los 90 grados y me operan del hombro y quedo con una limitación funcional que el hombro no lo puedo pasar por encima de los 90 o no lo puedo mantener. Entonces, ¿qué me dice la RT? No puede volver a su puesto. Hay que recalificarlo. Para recalificarlo, van a venir a ver otros puestos y te van a decir, mira, este paciente puede estar en este puesto, en este otro o en este otro. ¿Qué hace la empresa? Toma esa hoja, se sienta con seguridad y higiene, se sienta con recursos humanos y evalúa si hay un puesto, porque muchas veces esos puestos están ocupados por otros trabajadores. Si lo hay, lo acepta, contesta en los plazos legales. Si no lo hay,
la persona queda desvinculada y la RT le va a dar herramientas que ahora va a hablar Marce en cuanto a RT. Paga una incapacidad y eso genera una capacidad restante. La persona no vuelve a estar al 100% para otro trabajo. Y ahí te dejo a vos, Marce. Bueno, bárbaro. Bueno, básicamente tener en cuenta que la función del médico laboral dentro de una empresa es cuidar la salud integral del trabajador, ¿sí? Por eso hablamos tanto de lo que es accidentes de trabajo, lo que es enfermedad profesional, pero también de lo que es inculpable. Por eso también es importante tener relación con las obras sociales, ¿sí? Porque nosotros lo que tenemos que evitar es que esa enfermedad inculpable, ejemplo, un paciente hipertenso, diabético, tenga complicaciones de esa patología, ¿sí? No es lo mismo que nosotros controlemos un paciente hipertenso que controlemos un paciente con una ACV, ¿sí? Entonces, la salud es integral, ¿sí? Recuerden que lo que es asistencial o lo que es atendido por la obra social, controlado por el sistema de Intendencia de Salud a través del Ministerio de Salud. Y lo que es ART está controlado por lo que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a través del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces nosotros en los servicios médicos de las empresas podemos tener controles de la Superintendencia, pero también del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Por eso es importante saber que nosotros estamos encasillados en leyes, resoluciones y decretos. Cualquier patología es una enfermedad profesional. Hay un listado de enfermedades profesionales y en base a ese listado de enfermedades profesionales nosotros vamos a poder denunciar o no una enfermedad profesional. Es decir, un paciente que está expuesto a postura forzada de columna, ¿sí? No quiere decir que se genere una enfermedad profesional, ¿sí? Si tiene múltiples hernias, la ART lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque no está dentro del listado de enfermedades profesionales, ¿sí? Eso después se lo vamos a pasar, es el decreto 659 del 96, se lo vamos a pasar para que tengan todo el listadito de enfermedades profesionales y sepan qué denunciar y qué no, ¿sí? Eso es importante, controlar y realizar bien la denuncia. ¿Por qué? Porque muchas veces la RT, ¿qué va a hacer? Va a evaluar la siniestralidad año a año y en base a eso va a aumentar o no la alicuota. Otra de las cuestiones que tiene control sobre la ART es el tema de la judicialidad, el tipo de accidente, ¿sí? Que presenta. Si tenés un accidente mortal, no es lo mismo que un accidente leve. Entonces, todo eso va a ser importante para ver el día de mañana, bueno, cómo está la salud y qué medidas preventivas vos realizás para evitar que existan esos accidentes y esas enfermedades profesionales, ¿sí? Nosotros cuando llegamos a un paciente que presenta una incapacidad, es porque llegamos tarde. No pudimos evitar el accidente y no pudimos evitar la exposición al factor de riesgo que le generó una enfermedad profesional, ¿sí? Eso para tener en cuenta, ¿sí? Vamos a un caso práctico. Como les mencionaba, nosotros vamos a denunciar un accidente de trabajo, ¿sí? Una persona, un trabajador, un colaborador que se golpea la muñeca. La ART le va a brindar prestación por el accidente, ¿sí? Por el tratamiento, le va a dar el tratamiento agudo, pero cuando le hace la electromiografía ve que tiene un síndrome del túnel carpiano y va a rechazar la enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, el alta va a ser sin incapacidad, puede ser con incapacidad o sin incapacidad. En este caso va a ser sin incapacidad. El trabajador te va a decir, a mí me sigue doliendo, ¿sí? Pero la ART me derivó a la obra social. ¿Cómo seguimos? ¿Sí? En realidad, la ART le brindó tratamiento por el cuadro agudo y rechazó lo que es la enfermedad profesional. Entonces, bueno, siempre es importante nosotros realizar las tareas preventivas para evitar los accidentes o las enfermedades profesionales. ¿Sí? Por eso vamos a tener que brindar capacitaciones, realizar auditoría, es decir, cuántas veces se accidenta el mismo paciente en el puesto de trabajo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo una persona que se accidenta una vez cada 5 años que un paciente que se accidenta cada 3 meses, ¿sí?
y qué tipo de accidente tiene. ¿Sí? Si nosotros trabajamos en una faena y tenemos que en el puesto de trabajo un paciente tiene una herida cortante cada 3 meses y tenemos un trabajador de 20 años que es una herida cortante en toda su jornada laboral, bueno, entonces tenemos que citar al trabajador que se accidenta con frecuencia, capacitarlo, ese es el trabajo que se hace conjuntamente con higiene y seguridad, obviamente brindarle los elementos de protección, y comentarle también un poco la situación. Mirá, la realidad es que vos tenés el índice de accidentabilidad que vos presentás es muy superior al resto de tus compañeros, quizás está distraído, quizás tiene algún problema, bueno, y eso por ahí es el llamado de atención para ver que tiene o un problema de alcoholismo o cualquier otro de inconveniente que el paciente lo refiere, ¿sí? Con respecto a las pericias, ¿sí? Nosotros podemos indicar el alta desde la ART sin incapacidad. El paciente refiere que continúa con dolor. Comienza un trámite administrativo en la superintendencia, tiene una junta médica en la superintendencia y la superintendencia puede dictaminar que presenta una incapacidad, que tiene que volver a tratamiento o que presenta una enfermedad profesional. ¿Sí? Si el paciente, la superintendencia dictamina que es una enfermedad inculpable, que no es profesional, ahí comienza la vía judicial. ¿Sí? O sea, termina el trámite administrativo y el paciente o el trabajador puede reclamar vía judicial la incapacidad que él considera que presenta. ¿Sí? Bueno, acá tenemos los trámites que se pueden hacer en la superintendencia. ¿Sí? Silencio de ART, cuando la ART no te responde, vos realizás realizás una denuncia y la ART no te da ningún tipo de respuesta. Rechazo a la denuncia que uno realiza, es decir, denuncio una enfermedad profesional, no estoy expuesto, la ART lo rechaza y nosotros consideramos como paciente que estamos expuestos, entonces vos podés hacer el reclamo para tener la junta médica y que la ART te pueda dictaminar. Sí, divergencia en las prestaciones. Nosotros consideramos que la ART tendría que haber brindado más sesiones de kinesiología o que tendría que haber operado al paciente. ¿Sí? Divergencia en el alta, que es un poco lo que veníamos diciendo. ¿Sí? Yo firmo el alta con disconformidad porque considero que necesitaba mayor prestaciones. Entonces ahí nosotros, como médicos laborales, necesitamos y tenemos que saber estas diferencias que existen, porque muchas veces va a venir al consultorio el paciente diciendo, che, mirá, la verdad es que a mí bajé la escalera del colectivo, me doblé la rodilla y la ART me brindó prestaciones por el cuadro agudo y a mí me sigue doliendo. Pero bueno, cuando nosotros vemos la resonancia que hizo la ART, tiene todas cuestiones crónicas. Entonces, la realidad es que el paciente va a tener el alta por la ART, pero debe continuar su tratamiento por la obra social. ¿Sí? Reingreso al tratamiento, el paciente tiene un accidente de trabajo, se le brindan las prestaciones, el paciente continúa con dolor, nosotros lo evaluamos en el consultorio de la empresa, nosotros consideramos que el paciente debe volver al tratamiento. ¿Sí? Entonces nosotros podemos iniciar el trámite para que la ART le brinde mayor prestaciones. ¿Sí? Es un reingreso que debemos hacer. Determinación o divergencia en la determinación de incapacidad, cuando el paciente, por ejemplo, tiene una menisectomía, lo han operado de la rodilla, tiene secuelas o no tiene secuelas, eso tiene que ver más después con el baremo, no sé si han visto algo del baremo en cuanto a las incapacidades, han visto, no sé si ya lo han dado, pero bueno. Bueno, básicamente tiene que ver con un listado o tablas que... Sí, se lo dieron que en tiene... el primer día al baremo, lo que pasa que Silvia le dio la primera y segunda clase, les habló algo de incapacidad, pero es básicamente ese librito extenso que les pasó Silvia, creo que por mail. Bueno, sé que lo tienen.
Bueno, básicamente es el paciente fue atendido por la ART, presenta una incapacidad o no, pero bueno, No se te tuvo una... escucha, Marce. ¿No se me escucha? ¿Se corta? Sí, se Ahí, escucha bien. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, Sí, está bien. perfecto. Bueno, el paciente tuvo una incapacidad, lo operaron de la rodilla. La ART dictamina que tiene una incapacidad por una meniscectomía sin secuela y nada, se considera que se dictamina el 5%, 6% y el paciente o el médico de la empresa considera que tiene una meniscectomía con secuela, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se va a la superintendencia, se dictamina si presenta mayor incapacidad o no, y en base a eso, bueno, se dictamina, ¿sí? Bueno, divergencia en la transitoriedad, rechazo de enfermedades no listadas, eso volvemos a lo mismo. No todas las enfermedades son enfermedades profesionales, tiene que estar dentro de un listado de enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces eso es importante saber cuáles son las enfermedades profesionales para decir, está expuesto al factor de riesgo que lo genera, entonces sí lo podemos denunciar en la ART, ¿sí? Determinación de incapacidad laboral, bueno, abandono del trámite, artículo 20, esto es cuando el paciente no asiste al tratamiento que le brinda la ART, ¿sí? Entonces ahí es cuando tenemos la ART, bueno, no rechaza al siniestro, pero las prestaciones porque no tiene, no asiste el paciente, ¿sí? Estelita, ¿vos no me escuchás? ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, vamos a la otra. Sí, se escucha bien, Marcelo, tranquilo. Está, perfecto. Sí, te escucho. Está. Pasamos a la otra diapo. Bueno, acá es la instancia donde nos cruzamos Marce de la RT y yo como perito de oficio y otro médico más que va como perito de parte, que es cuando el paciente llega a la instancia que pasó por la superintendencia, como les dijo, no está de acuerdo con la incapacidad que se le otorgó, entonces judicializan ese caso y terminamos las tres partes juntándonos con el paciente para evaluarlo nuevamente y llegar a un acuerdo de incapacidad. ¿Qué puede suceder? Que se vuelva a rechazar todo por enfermedad inculpable, que se les dé un porcentaje de incapacidad, que quede el mismo porcentaje de incapacidad o que ese porcentaje suba. Bueno, ¿cómo Sí, vamos acá, a trabajar entonces para ir cerrando? Decime, Marce. no, que acá es importante el tema de las pericias médicas, independientemente de que sea una etapa judicial, el criterio de los médicos, ¿sí? Es sumamente importante un paciente que trabajó 20 años en una activa y presenta múltiples hernias, nosotros tenemos que ser coherentes y saber que la patología preexistente tiene, se puede agravar con la actividad laboral que tiene o que presenta. Entonces, por ahí es cuestión de sentarse a evaluar bien la historia clínica, los estudios, qué antecedente presenta, qué trabajo realizó y en base a eso determinar una incapacidad. Sí, pero es sumamente importante realizar una evaluación estricta sobre el legajo médico que presenta el paciente, ¿sí? Para poder determinar la incapacidad que realmente presenta el trabajador en este caso, ¿sí? Sí, y el puesto, porque por ejemplo hay dictámenes donde se aceptan por ahí patologías inculpables, ejemplo los autoelevadoristas que tienen múltiples lesiones en columna y se sabe que está la exposición, entonces la RT les da en primera instancia algunas prestaciones, se les da el alta, van a la superintendencia, vuelven a la RT. Hay que saber que lo que está escrito, si bien ingresaría todo por ley, hay patologías que no están y que en verdad las personas están expuestas y por eso es importante que sepamos si están o no expuestas, a qué agente de riesgo relevar, declarar los agentes de riesgo a los que están expuestos cada una de las personas, no declarar de más, a veces deman todo, no es todo o nada, tenemos que mantenernos en un límite. Y bueno, para prevenir y promocionar la salud en los trabajadores, como les decíamos, recorramos las plantas conjuntamente,
con el ingeniero, que va a ser el que nos va a explicar el proceso, con seguridad e higiene, que nos va a dar las pautas de los elementos de protección personal que están o no están utilizando. Nosotros podemos sugerir sobre las posturas, con los ergónomos, si tenemos el privilegio de trabajar con algún ergónomo, con los líderes, supervisores, muchas veces el mismo delegado o representante de los trabajadores nos va a ir a buscar porque hay alguna falla en algún puesto, algo, vayan, escúchenlo, escuchen al trabajador. El secreto está en trabajar interdisciplinariamente, no solamente con los que somos dentro, sino con los que están afuera también, que obviamente es la RT, la obra social, como le dijo Marce, capacitarnos y capacitarlos a ellos, capacitarnos nosotros para poder capacitar a las personas. Hoy en día lo que está en auge son las pausas activas, el gesto profesional, la higiene postural, para prevenir a futuro y enlentecer las apariciones profesionales, la correcta utilización de esos elementos de protección personal para prevenir los accidentes en planta. Recordar que una persona no es una máquina, que una persona es persona como nosotros y siente como nosotros, y hay días que esa persona puede ir a servicio médico y declarar que no se encuentra en condiciones de trabajar. Escucharlo, escuchar la causa de por qué, porque muchas veces esa causa no es algo físico, sino que es algo psíquico, y si lo mandamos a su puesto laboral, podemos, o en verdad puede ocasionar un riesgo para sí o para tercero, entonces es mejor bajarlo y seguir controlándolo. Estemos alertas de las patologías que son psicológicas, psiquiátricas y de las adicciones, que no nos asusten, nosotros podemos hacer ese seguimiento y la persona tiene que tener, digamos que sentirse a gusto en poder ir a hablar con el médico, charlar y poder contar qué es lo que le sucede y declarar este tipo de patologías sin sentirse que va a ser observado y desvinculado de su puesto laboral. Sobre todo en las empresas que no tenemos políticas de droga. Hacer folleterías, hacer trípticos, hacer app, todo eso va a depender de los recursos que tengamos, buscar las mejoras, proponerlas y dejarlas por escrito. ¿Y por qué dejarlo por escrito? Que si yo veo que algo está fallando y lo dije, queda en el aire, nadie lo hace. Si yo lo dije y lo dejé por escrito y en el día de mañana alguien no hizo algo sobre esa mejora y sucedió algo, uno saca el comprobante de que avisó lo que sucedía en ese puesto laboral. Y obviamente entablar una buena relación médico-paciente, no solamente con los pacientes, también con los delegados y todo el circuito empresarial con el que trabajamos a diario. Y ahí, eso ya está. Bueno, y ahí terminamos. Los invitamos a que nos sigan ahí en las redes de Instagram de la asociación. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? ¿Dudas? Yo para agregar, Estela, un solo concepto que es importante. Nosotros vamos a hablar con gente del sindicato, con los empresarios, con gente de recursos humanos, y nosotros lo que tenemos que hacer es siempre mantener el criterio médico. Si el criterio médico no se modifica de ninguna manera, hablemos con quien hablemos, porque muchas veces te pueden sugerir de recursos humanos que le demos el alta a un paciente que nosotros consideramos que no está en condiciones de trabajar, y nosotros no podemos modificar el criterio médico dependiendo con quién hablemos, ¿sí? Entonces eso yo quiero que sea un concepto que lo tengamos, que sea claro y que es sumamente importante nuestro criterio y que lo respetemos nosotros, ¿eh? Porque muchas veces vamos a estar envueltos en alguna reunión que esté gente de recursos humanos, ya te digo, los empresarios, el sindicato o lo que sea, y nosotros tenemos que seguir con nuestro criterio médico independientemente de con quién hablemos y no modificarlo, ¿sí? Si nosotros consideramos que el paciente no está en condiciones de trabajar, lo tenemos que decir, y si está en condiciones de trabajar, obviamente también, porque es importante nosotros hacer un buen control, ¿sí? Porque es necesario tener la información de por qué falta la gente, de dónde se enferma la gente, de dónde tenemos los accidentes para nosotros poder tomar las medidas preventivas correctas y poder trabajar para evitar tanto los accidentes como las enfermedades profesionales y las complicaciones de las enfermedades inculpables. Era lo único que quería agregar para cerrar
la clase y bueno, nada, estamos a disposición para lo que Sí, necesiten. lo que dice Marce, en más de una ocasión, a veces van a ir con el famoso apriete, liso y llano, de que demos altas, porque ellos tienen la necesidad de sancionarlo, de desvincularlo, o bien el sindicato porque arregla de que se toman todas las licencias que ellos quieren, entonces explicando la situación de cada uno de los trabajadores, evaluando, tenemos la herramienta para poder justificar por qué nuestra decisión, siempre que trabajen con otros médicos en conjunto, si ese médico dio algo, impartió algo, manténganse en lo que dijo su colega, es una cuestión de ética, excepto que haya algo que sea erróneo, pero si no, manténganse en eso. Si un médico, el de la guardia anterior, le dio reposo 48 horas, la persona vino y se lo justificaron, ya está, no se vuelvan para atrás. Ahora, sí, esa persona que viene, el médico anterior no lo justificó y vuelve a insistir porque sabe que está el cambio de guardia en la guardia posterior, lean la historia clínica, qué les deja sentado el médico de la guardia previa. Si son agredidos, que en más de una ocasión les va a suceder, y la propia gente se exalta, lo dejan por escrito, de que sufrieron maltratos, de que la persona se sacó, es normal. Lo que tenemos que hacer todos es tratar de apaciguarnos y ir por un buen camino, nada más que eso, chicos. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? La hace por el Sí, chat, yo. ahí les mandó Estela, buenas en el noches. decreto. Sí, Pablo, ¿cómo estás? Decime. Bien, más o menos dos preguntas quería hacer. Una referida, por ejemplo, un trabajador sufriría un evento agudo en un segmento determinado del cuerpo y se Sí, resuelve y se trata ese segmento agudo, pero se observa que, como dijo el doctor Marcelo, por ahí hay características de cronicidad. Entonces, ahí pasaría ya a tratarse ya, por ejemplo, si se lo trató como un accidente, posteriormente se trataría como una enfermedad profesional. Esa sería una pregunta. Y la segunda, que no me quedó muy claro, es, por ejemplo, se toma un trabajador en un nuevo puesto, como explicabas, de faena o de un frigorífico, y viene de otro frigorífico y en el examen físico no se detecta alguna patología que venía arrastrando. Y ya ingresa ese trabajador en la empresa en la que nosotros estaríamos. En ese caso, se detecta que viene con patologías de otro trabajo. ¿Lo trataría la RT en la que uno está o se derivaría al evento, al trabajo anterior? No sé si me expliqué en ambas. Bueno, yo te contesto la primera, Pablo, con respecto a lo que es enfermedad profesional. Si nosotros brindamos, la ART brinda prestación por el tratamiento agudo y nosotros detectamos que tiene una enfermedad profesional y el paciente está expuesto y tiene el tiempo de exposición suficiente como para generar la enfermedad profesional, nosotros tenemos que hacer otra denuncia a la ART, pero como enfermedad profesional, ¿sí? Entonces ahí la ART lo va a tomar, va a realizar los estudios correspondientes y le va a brindar la prestación que corresponda, ¿sí? Es así como nosotros lo deberíamos manejar. ¿Mm? No sé si fui y con claro respecto a en la el otra, concepto. Pablo, Sí, 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 sí. y con respecto a la otra, lo que se basa la RT para darte el tratamiento es el tiempo de antigüedad. Entonces, si vos entras al frigorífico 2, sería, ¿no? Y tenés un año de antigüedad y aducís una enfermedad profesional, no te la va a aceptar la RT actual porque no te da el tiempo de exposición. Pero si vos tenés como antecedente que trabajaste en otro frigorífico 7 años, la otra RT te va a tomar ese evento para darte el tratamiento por enfermedad profesional. Tamara. Hola, buenas noches a los doctores. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque tuve una
Yo trabajo en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Mar del Plata y bueno, me llegaron no llegó digamos, a mayores, pero había un problema entre una empresa que el sindicato nos comentó que no le recibían los certificados de telemedicina de todas estas obras sociales a través del sistema. Y bueno, por otra parte, yo conversé también con el médico laboral de la empresa, una multinacional grande, y bueno, me decía que en realidad habían tenido una catarata de certificados donde me planteaba bien para que conversáramos, que bueno, decía, no, el paciente no fue revisado, bueno, tenían ese problema y la verdad que yo no sabíamos, y que había como un vacío, él me planteaba que había como un vacío. Yo no sé, Hay un doctora, si vacío usted, legal, claro, hay un vacío eso, legal. ¿verdad? Entonces, lo que sucede es, primero que obviamente al paciente no se lo revisa, entonces si el certificado te dice, tiene faringitis, decime cómo le viste la faringitis a través de una cámara. Tiene un Tenían síndrome febril, cómo le tomaste la fiebre o si es que la persona se lo tomó sola. Eso es por un lado. Por otro lado es la cuestión de la matrícula. El médico que te atiende detrás de la telemedicina puede tener una matrícula nacional que sabemos que solamente abarca y cubre lo que es Capital Federal, o, por ejemplo, los que somos de provincia tenemos diferentes matrículas. Yo tengo matrícula de Rosario, matrícula de Rosario, matrícula de Buenos Aires. Y puedo ejercer mi profesión en esas dos provincias nada más, en esos distritos nada más. Si yo hago telemedicina, no sé quién me atiende, no sé de qué país es, y si está o no resguardado legalmente con un seguro. Entonces, por eso es que no aceptamos, en general, los certificados de telemedicina. O sea, no se aceptarían. Mercedes, no se tienen que aceptar por ley, porque no está avalado hoy por hoy, no está del todo avalado. O sea, ¿qué ley sería? Mercedes. Ah, perdón. La paso, no sé el número, pero la tengo acá. Ah, listo, ok. Provincia de Santa Fe se está trabajando la ley, ¿eh? Ajá. Porque el posgrado de medicina legal, si alguno lo está haciendo, saben que están muy sacados con el asunto de las consultas por telemedicina, justamente por eso, porque no revisamos al paciente y no hay un acto médico. Bien. Yo tenía una duda con el ejemplo que habían dado antes. Mercedes. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Mercedes, te escuchamos. Sí. Yo tenía una duda con un ejemplo que había dado Estela antes y que de hecho lo nombraron en una de las preguntas que hizo uno de los chicos antes, de que, por ejemplo, la antigüedad en una empresa no le da para denunciar una enfermedad profesional, pero sí de una empresa anterior en la que tenía el riesgo y tenía la antigüedad, y la RT de esa empresa previa, digamos, le tendría que aceptar la denuncia como enfermedad profesional. ¿Esa denuncia quién la tiene que hacer? ¿La hace el empleado? ¿La tenemos que hacer nosotros? ¿O se tiene que contactar con esa Depende del empresa? servicio O, por ejemplo, médico. No. este, Nosotros estamos capacitados para hacer cualquier tipo de denuncia o inducir a la persona que él solo haga la denuncia, o sea, que se autodenuncie. claro. Pero en general, lo ideal sería que la haga un médico, que es el que evalúa el caso. Pero ¿qué puede suceder? Fuera del caso las denuncias a la RT a veces las hacen desde recursos humanos, cuando son empresas muy chiquitas que no hay médicos en planta, directamente agarra la persona de recursos humanos y la realiza, o seguridad e higiene. Pero donde nosotros estamos físicamente, lo ideal es que lo hagamos nosotros, porque la descripción que hace un médico sobre la enfermedad profesional nunca va a ser la misma que la que hace otro profesional que trabaja en salud ocupacional, pero que no es médico. Bien. Bueno, nada, eso. Después, no sé, me ha pasado de ver casos en los que los mismos operarios o empleados no saben qué RT les corresponde, o no saben que a veces tienen que denunciar a RT. Y que veo, no yo trabajo en varios lugares ahora, pero veo que en un lugar puntual donde trabajo, como que hacen una atención inicial como para filtrar los casos denunciados a RT. Y bueno, justo me pasó el otro día que vi un caso que para mí recontra había que denunciarlo al RT, porque fue un traumatismo en rostro con una herida cortante, pero bueno, como no hubo fractura no lo denunciaron.
Y en ese caso como que no, o sea, no sé qué hacer, porque siento que el empleado está por ahí en una Esa es situación otra de cuestión. desconocimiento y que no es No, es obligación mía otra sino de la cuestión. empresa, pero bueno. Mirá, muchos de nosotros vamos a ser prestadores internos de la RT. ¿Y qué es esto? Prestador interno de la RT. Es que vamos a dar prestaciones básicas y contención a esos pacientes por el tiempo que consideremos necesarios. Acá adentro. Nosotros ahí adentro hasta suturábamos al paciente y el paciente lo seguíamos manejando y controlando. Si no tenía ninguna complicación, se pasaba directamente a que vaya a la RT para el cálculo de incapacidad. Cada empresa se maneja diferente con su servicio médico. En la actual no puedo suturar, pero sí puedo contener al paciente con otras prestaciones, hasta donde considere que lo puedo tener ahí adentro, o sea, va a estar de baja laboral, pero no va a estar derivado a la RT. ¿Por qué es esto? Porque les aumenta a ellos, en verdad, seguridad y higiene, le aumenta la siniestralidad, y como le dijo Marce en un principio, si aumenta la siniestralidad, aumenta la alicuota. Si aumenta la alicuota, la empresa tiene que pagar más. Que nosotros desconocemos toda esa parte económica, pero es el detrás de escena de esto. Sí, Claro. yo para agregar ahí, Mercedes, un poquito a lo que vos mencionabas. Una herida cortante en el rostro hay que ver si, por más que no tenga fractura, si deja o no deja incapacidad también, ¿sí? Porque quizás es una herida cortante que dejaría incapacidad independientemente de si tiene o no tiene fractura. Y nada, nosotros tenemos que asesorar, obviamente, que la denuncia se realice. Después, si la empresa no lo quiere hacer y se quiere hacer cargo el día de mañana de un posible reclamo, nosotros llegamos hasta ahí, pero es lo que decía antes. No podemos modificar el criterio médico según con quién estemos hablando, ¿sí? Entonces, está bárbaro que vos hayas asesorado y hayas indicado que se realice la denuncia independientemente de que la empresa no la haya realizado, ¿sí? Sí, gracias. Por esas situaciones en Gonzalo. algunos se siente como que no sabes qué hacer y bueno, queda ahí el criterio médico, pero no es la decisión final tuya. Por eso, pero si vos te manejás con tu criterio médico, sabes que no te equivocás. Y bueno, nada, después obviamente no podés hacerte cargo de la decisión que por ahí tome el dueño de una empresa o recursos humanos o bueno, alguien de la empresa que no quiera realizar la denuncia, pero vos el asesoramiento depende de tu criterio médico, ¿sí? Por eso es importante conocer cuáles son las lesiones que dejan incapacidades, cuáles son las enfermedades profesionales, cuáles son los agentes de riesgos a los que está expuesto el trabajador. Entonces, bueno, todo eso es importante, si ingresó con alguna preexistencia o no. Entonces, bueno, por eso es importante hacer este tipo de evaluación, ¿sí? Le respondo ahí del chat, Maxi, el tiempo de exposición son 3 años para lo que es enfermedad profesional. Y después, si en un control de ausentismo no se justifica la patología o no se encuentra el paciente en el domicilio, ¿qué medidas toma la empresa al respecto? Por una no justificación se puede quedar sin trabajo, descontar los días. Damián, en verdad, por una no justificación no se puede desvincular a la persona, no depende de nosotros eso, sí que le van a descontar el día, obviamente, porque si está ausente y te mandó un certificado de reposo, la persona debería estar cumpliendo el reposo. ¿Qué puede suceder? Que la persona diga que no estaba en su casa porque estaba en kinesiología y te traiga el comprobante de que estaba en kinesio. Entonces, ese informe que te llegó que estaba ausente en el domicilio pasa a justificarse porque tiene un comprobante de que estaba haciendo otra cosa, por ejemplo, que estaba en un control médico. Gonzalo. Buenas, ¿qué tal? Mi duda es, en el caso que ocurra un accidente en planta, no lo denunciemos a RT porque, por ejemplo, nos quedan dudas. ¿Qué tiempo tenemos nosotros para denunciarlo? ¿Hay algún lapso de días? No, en verdad es así. Cuando somos prestadores internos tenemos 10 días para tenerlo ahí en tratamiento, pero después el paciente tiene hasta 2 años del evento para reclamar sobre ese evento. Por eso es importante tener todo por escrito. Después la RT, si te dice, no, esto te ocurrió hace 2 años, a este momento no tenés nada de lo que vos decís que tenés, no se condice con ese tiempo que decís que te pasó el accidente, lo va a rechazar. Obviamente que si pasa mucho el plazo, la RT lo va a rechazar.
Sí, es importante, Gonzalo, en este caso también muchas veces en la empresa nosotros tenemos procedimientos de cómo trabajar. Sí, es decir, si un paciente tiene un accidente de trabajo y mínimamente que avisen en las primeras 24, 48 horas para que nosotros estemos en conocimiento y se pueda evaluar el tema de la denuncia. Si el paciente se accidenta hoy y me avisa dentro de 15 días que se accidentó hoy, por ahí se me hace más difícil el control, ¿no? Entonces, la ART te va a decir, mira, la denuncia en lo agudo tiene que ser entre 48 y 72 horas como mucho, pero la realidad es esa, que tenemos 2 años para que le puedan brindar tratamiento, ¿sí? Así que bueno, es para que lo tengan en cuenta eso. Importante tener un procedimiento, ¿sí? Como dijimos antes, procedimiento para la entrega de certificado, para aviso de accidentes profesionales, si un paciente tiene alguna dolencia que consulte al servicio de medicina laboral. Eso es importante. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿O se van a disfrutar de sus vacaciones de invierno, chicos, ya? ¿Ya estamos? Bueno, nos volvemos a encontrar más adelante con el avance de sus trabajos para presentar el año que viene, ya en diciembre. Vayan pensándolo, vayan trabajando en eso, así cuando se reciben, inmediatamente el trabajo final. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Cualquier cosita a disposición estamos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias, Muy muchas buena gracias. clase. Chau, chau.